Muy buenas tardes, distinguidos estudiantes de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí. El día de hoy estamos iniciando con el análisis de los contenidos del sílabo de esta asignatura correspondiente al segundo parcial. Tenemos el análisis de los elementos de la unidad 4 que están relacionadas con el estudio financiero. Después del periodo de exámenes de medio ciclo, entrega de trabajo, espero que todos ustedes se encuentren en óptimo estado de salud en unión de todos sus familiares. Vamos a compartir documentos para iniciar esta revisión. Tenemos la formulación y elaboración de proyectos de inversión. En el estudio financiero, las consideraciones preliminares sobre los aspectos físicos y técnicos del proyecto. No nos olvidemos que habíamos visto sobre todo lo relacionado en el estudio técnico, la localización, tamaño y el proceso de producción. La ingeniería y la tecnología también permiten esbozar los requerimientos de instalación, el sistema de operación y los programas de ejecución. Entonces, toda la información que anteriormente habíamos recopilado es motivo de importancia para el estudio financiero. Entonces, todo eso está la especificación de actividades, lógicamente con sus recursos y su distribución en el tiempo. No nos olvidemos que cuando hemos indicado anteriormente sobre las etapas de los proyectos, siempre hemos relacionado con un cronograma valorado, donde están las actividades, tiempo, costo y responsable. El estudio financiero del proyecto pretende fundamentalmente convertir los requerimientos a valores, confrontarlos con los ingresos y establecer el balance asociado a las fases de instalación y de operación, lo cual se expresa en los llamados flujos financieros. Entonces, tenemos la fase de instalación en la cual hay la inversión y la de operación en la cual se identifican los costos e ingresos del proyecto. A partir de los cuadros de necesidades de recursos distribuidos en el tiempo, se examinarán las posibles fuentes que los aportarían y se adelantarán las gestiones pertinentes para garantizar su consecución dentro de las condiciones permisibles de mayor conveniencia. Entonces, no nos olvidemos que hay un cuadro de necesidades de recursos económicos, los cuales se distribuyen en el tiempo y en función de las actividades. Lógicamente hay que analizar cuáles son las fuentes de financiamiento y habrá la necesidad de adelantar gestiones para garantizar su consecución. Las inversiones están constituidas por la suma de todos los bienes y servicios necesarios para la implantación del proyecto. Las inversiones son el conjunto de erogaciones destinadas a dotar al proyecto de capacidad operativa.
Se aplican generalmente durante la fase de instalación, hasta la puesta en marcha. No olvidemos que hay una fase donde habrá la necesidad de mayor recursos, fase de instalación. Y lógicamente cuando ya comienza el proceso de producción, es lógicamente cuando estamos en la fase de puesta en marcha. Dos son las grandes categorías que conforman las inversiones: capital fijo y el capital de trabajo. Hay autores que clasifican las inversiones en estos dos tipos: capital fijo y capital de trabajo. Hay otros que en cambio tienen tres elementos: capital fijo, capital diferido y capital de trabajo y operación. El capital fijo está relacionada con la adquisición de activos fijos. Hay otros diferentes a esto que se denominan los activos diferidos, pero hay autores que en este mismo rubro incluyen a los activos diferidos, es decir, en el punto A. Y en el punto B tenemos el capital de trabajo o capital de operación. Activos fijos del proyecto. Los siguientes son los rubros más comunes que se contemplan en un plan de inversión de activos fijos: adquisición de terrenos, construcción, compra de maquinarias y equipos, mobiliario y lógicamente también vehículos. Todo esto se consideran activos fijos: terrenos, construcciones, maquinaria y equipo, mobiliario y vehículos. Las características de los activos fijos es que se deprecian o pierden valor por su uso en el tiempo. Los activos diferidos, yo les indiqué que hay autores que los consideran aparte de los fijos. Tenemos aquí algunos que son muy frecuentes: investigaciones, por ejemplo, un estudio de mercado, estudios preliminares, adquisición de patentes, gastos de organización, gastos de instalación, capacitación del personal, intereses durante la instalación e imprevistos. Estos son rubros de los activos diferidos del proyecto. El capital de operación del proyecto o capital de trabajo es el fondo que se constituye y que se debe mantener durante la vida productiva del proyecto para evitar interrupciones. Se denomina capital de trabajo. Entonces, este es un fondo rotativo. No nos olvidemos que al inicio del proceso de producción no hay ventas, y si no hay ventas no hay ingresos. Entonces debe haber un capital para lo que corresponde al capital de trabajo. Un rubro inicial que permita pago de salario, pago de arriendos, compra de materia prima, pago de servicios básicos, compra de materiales de limpieza, uniforme para los empleados, etc. Aquí están los rubros más frecuentes: efectivo, inventarios, cuentas por cobrar, avance a proveedores y gastos pagados por adelantado. Entonces, todo esto es de mucha importancia en lo relacionado con capital de operación.
El programa de inversiones del proyecto. Una vez identificados y valorados los conceptos de inversión y distribuidos en el tiempo, de acuerdo con el programa de instalación esbozado en la ingeniería del proyecto, se procede a elaborar el cronograma de inversión. Entonces, si estimamos un valor económico para un proyecto, por ejemplo, de $20,000, no quiere decir que desde el inicio ya necesitemos los $20,000, sino que hay actividades, hay plazos de tiempo y lógicamente los rubros económicos se asignarán de acuerdo a cada una de ellas. Cronograma de inversión. Es importante analizar los costos e ingresos de operación. Son aquellos requeridos, como su nombre lo indica, a la etapa de operación o funcionamiento del proyecto. Son los rubros en los que se debe incurrir para hacer producir la capacidad instalada generada por las inversiones. Se estiman por vigencias anuales de acuerdo con las proyecciones de producción que se establecen. Entonces, lógicamente, si es etapa de operación, tenemos costos. Y si es etapa de funcionamiento, ya tenemos ahí los ingresos. Los costos de operación más comunes están relacionados con materias primas y materiales, salarios, servicios, combustibles, mantenimientos, seguros, gastos varios, alquileres, depreciación, amortización del activo diferido, intereses e imprevistos. Costos de operación. Lo que corresponde a los ingresos de operación son los provenientes de la recaudación por el bien entregado o por el servicio prestado, de acuerdo con los programas previstos de producción y distribución anual y con los niveles de precios y tarifas estimadas. Vean lo que tenemos aquí. Verá que los proyectos pueden ser de producción o pueden ser de servicio. Entonces, dice, los ingresos fundamentalmente del proyecto son los provenientes de la recaudación por el bien entregado, un producto, o por el servicio prestado. Verá que en la actualidad, en esta época de pandemia, los servicios médicos son muy demandados. Entonces, lógicamente, asistimos a un consultorio médico, el médico nos oculta y salimos de ahí con un papelito, sea para adquirir medicamento o sea para realizarnos algún examen en un laboratorio de cualquier tipo. Entonces, a esto se refieren los ingresos de operación. Para el estudio financiero, debemos indicar que es importante la elaboración del plan de inversión. ¿Por qué es importante el plan de inversión? El plan de inversión es aquel que nos va a indicar cuál es el valor económico que necesitamos para la realización del proyecto. Entonces aquí tenemos un esquema relacionado con los elementos que anteriormente decíamos: inversiones fijas, inversiones diferidas, y capital de trabajo, capital de operación. Ya habíamos indicado que las inversiones fijas tenían por característica adquisición de terrenos, construcción,
compra de maquinaria y equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, vehículos, equipos de computación, etc. En el caso de las inversiones diferidas, están las inversiones de gastos operativos, la inversión de gastos de constitución, etc. El capital de trabajo es un fondo, que ya se dijo anteriormente, que solo tiene validez por 3 o 6 meses, nada más. ¿Y para qué sirve? Para adquisición de materia prima, pago de servicios básicos, pago de mano de obra, etc. Entonces, todo esto está constituyendo el plan de inversión. Verá que tenemos las inversiones fijas, el desglose y un total de inversiones fijas, inversiones diferidas, un valor total, capital de operación, asimismo un valor total. Sumamos todos esos tres valores y a esa sumatoria se le calcula el 5% debido a imprevistos y tenemos el valor total del plan de inversión. De este valor total del plan de inversión, el 65% se lo debe financiar con préstamos a alguna entidad financiera y el 35% es el capital social que va a ser aportado por los inversionistas. Es decir, que no es que nos van a prestar el 100% del valor. Y es conveniente que se adquiera en deuda el 65% y el 35% de ese valor total sea aportado por los inversionistas. Este valor que es aportado por los inversionistas recibe el nombre de capital social. Esto es lo que quería que analicemos el día de hoy junto a ustedes. Unidad 4, estudio financiero. Espero que sigan pasando en óptimo estado de salud con todos sus familiares. No nos olvidemos que estamos en una época de mucho congestionamiento. Estamos en una época preelectoral. La próxima semana hay las elecciones y lógicamente las aglomeraciones estarán ahí. Esperemos que vayamos protegidos cuando nos toque ir a sufragar para de esta manera evitar inconvenientes de posibles contagios. Muy buenas tardes, muchas gracias, pasen bien.